Pensé que no se podía volver a entrar, pero ya vi que sí, para no estar mandando 2 ni 3 enlaces con el mismo. No, vamos a esperar a tus compañeros. Vamos a empezar a compartirlo. Ok, muchachas. Entonces seguimos con lo que es estábamos en las estadísticas de parámetros. No. Estadísticas de parámetros. Están también los que son las estadísticas paramétricas. ¿Cuáles son las estadísticas paramétricas? Más que nada, las estadísticas paramétricas, estas comprenden los procedimientos estadísticos basados en la distribución de datos reales, los cuales se determinan mediante un número finito de parámetros. Más que nada es número de resúmenes de la cantidad de datos derivados de una variable de estadística. Para aplicar este procedimiento, existen paramétricos. En su mayoría, se requiere conocer previamente la forma de distribución para las formas resaltantes de una población estudiada. Que es lo que les estaba yo diciendo hace rato. No es lo mismo parámetros no panorámicas y hacer un parámetro de estadística que se quiere decir métrica. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Estamos estudiando lo que es el parámetro de una estadística paramétrica, ya cuando nosotros ya tenemos los datos reales. ¿Cuáles son los datos reales? Cuando nosotros ya hicimos un consenso, cuando nosotros ya hicimos un estudio, tanto es socioeconómico, tanto lo que es el de viviendas, cuántas personas hay en una vivienda, eso ya es un dato paramétrico ya con datos reales. Aquí está lo siguiente. Lo que son, la intersección de sucesos. Y aquí viene, podemos ver en lo que es la intersección de sucesos, tiene varias variantes. En la intersección de sucesos es una operación cuyo resultado está compuesto por los sucesos no repetidos y comunes de dos o más conjuntos. ¿Cuáles son los de no repetidos de uno o más conjuntos? Más que nada, es cuando hay un suceso que no se repite consecutivamente. Es un suceso que está a la orden del día, puede suceder a cualquier hora, puede suceder en cualquier momento, pero no es el mismo suceso. En palabras más sencillas, dados dos sucesos, aquí tenemos una breve gráfica, que es la A y la B, diríamos que son de intersección. ¿Por qué de intersección? Porque se componen por los sucesos elementales que tengan en común. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, no viene siendo casi la misma figura, pero tiene un parámetro de menos, que es menos. Lo que es la A y la U, A y B son las intersecciones que tiene esta figura o este ángulo. Este otro no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si nosotros vemos o nos damos cuenta, tenemos una parte sombreada de lo que es la figura 2, es la AB y la A. Y en la primera figura, aquí no la tenemos sombreada. Es decir, lo que quiere decir aquí es que esos sucesos de intervención que no son tan comunes los dos. Son de diferentes parámetros. De aquí viene la explicación. Propiedades de la intersección de sucesos. ¿Cuáles son las propiedades de la intersección de sucesos? Son las siguientes. Las siguientes son, la unión de sucesos es un tipo de operación temática. Algunos tipos de operación son también la suma, la resta, la multiplicación. Cada una de ellas tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, sabemos que el resultado de sumar 4 más 7, ¿cuánto nos daría? Nos daría un total de un porcentaje de 7. Es exactamente el mismo que al sumar 4 más 3.
es un punto intermedio o la unión de sucesos que tienen la misma variación de propiedades. Más bien las merecemos conocer. Si yo tengo lo que es una persecución de sucesos en cuestiones temáticas, por ejemplo, yo hago una suma, o como bien lo dice, puede ser una resta o una multiplicación, pero le pongo diferente número, ese ya no sería lo que es una sucesión de sucesos. ¿El por qué? Porque variaría en cuestiones tanto de suma, tanto de multiplicación. Si yo le pongo a lo que es una suma, 11, un número así cualquiera, 11 más 10 me da 21. Ok, 11 más 10 me da 21. Pero si le pongo 11 más 9 me da 20. Entonces ya no tendría siendo lo que es la sucesión de sucesos. Ya le estaría yo cambiando la temática. Por eso se llama sucesión de sucesos, que tiene que ir concorde al número que estamos nosotros realizando. A ese número debe de ir una sucesión de sucesos. Otra que sigue, la que tiene varias variantes. Son conmutativas, asociativas y distributivas. ¿Cuáles son las conmutativas? Estas quiere decir que son el orden en que se escribe y no altera el resultado. Esta es la conmutativa, que fue la que mencionamos de lo de 3 más 4, que viene siendo el mismo orden o el orden está desvariado, pero no altera el resultado. El mismo resultado es el mismo, aún así nosotros pongamos diferentes números de cabeza en diferente posición, son los mismos y viene siendo el mismo resultado. ¿Cuál es la asociativa? Aquí suponiendo que existen tres sucesos, nos da igual cuál hacer primero y cuál hacer después. Aquí lo que es en la asociativa es que no necesitamos un orden para que nos venga a salir el mismo resultado. Nosotros bien podemos ordenar diferentes números o diferentes sucesos en diferentes formas y nos va a salir el mismo resultado. Va a ser el mismo que nos da anteriormente o que nos da una primera suma, una resta o una multiplicación. No pasa nada en el orden que se ponga. La que es la distributiva. La distributiva sí es cuando nosotros inclinamos el tipo de operación de intersección, se cumple la propiedad distributiva, el por qué nosotros estamos distribuyendo los parámetros numéricos que nos están dando a cierto porcentaje. ¿Cuál sería un porcentaje en una multiplicación? Lo vamos a hacer diferente y lo vamos a lo que es a multiplicar. Recuerde que en una multiplicación siempre se dividen, o cuando tenemos punto o cuando tenemos el número que está fuera, no se puede multiplicar o no se puede dividir más que nada con un número pequeño. Acuérdense que ahí tenemos que usar nosotros punto decimal para poder hacer una división. Aquí tenemos una explicación que son las probabilidades de operación. Aquí más que nada en las operadores de explicación tenemos la unión, la intersección y la diferencia. Viene siendo lo que es unión de eventos originales, es el evento que sucede si Y solo si A sucede, es un suceso B o ambos son iguales. Es sucesión. Lo que es la intersección son de los eventos originales, donde el evento que sucede es solo A y es solo B, más que nada que son simultáneamente, que quiere decir que tienen el mismo resultado, lo pongamos como nosotros lo pongamos, bien sea diferente o bien sea al revés, ponemos un 5, un 4, dependiendo cómo lo vamos a hacer. Y la diferencia es de los eventos originales de A y B, donde el evento que sucede solo pone una parte de A, pero no en B. Por eso le digo que aquí en esta diferencia es cuando sucede que se le pone algún número de intersección diferente, porque ya viene siendo la diferencia de los otros dos que tenemos. Un ejemplo, si yo le digo a Gabriela o le digo a Diana Barrios, a ver Diana Barrios, hazme una sucesión
de operación, tanto de unión como de indiferencia. ¿Qué es lo que va a hacer Diana? A ver, Diana, ¿cómo me harías tú una probabilidad de sucesión, pero que sea diferente? ¿Cómo la haríamos ahí? No, la verdad no sabría. Entiendo lo que estoy explicando, que la diferencia entre los tres, pero no sabría darle un ejemplo maestro. Un ejemplo de unión y de diferencia. De diferencia de elementos originales. Sí, sí. Es por ejemplo, cuando un número es negativo y el otro positivo, ¿no? La Ah, diferencia. esa Cuando podría tengo un ser. número negativo y uno positivo. Y de unión, cuando tendría dos positivos. Exactamente, ahí sería cuando en unión cuando tú tienes dos positivos y cuando esa es diferencia es porque tú tienes dos números diferentes, bien sea tanto positivo como negativo. Bien puede ser el número diferente, por eso se le llama lo que es diferencia del número o bien puede ser diferencia de datos. Nosotros podemos tener los mismos datos en AB y lo que es B, pero en B, en lugar de tener en diferencia, yo tengo un C, entonces ya sería diferencia de datos. ¿El por qué? Porque tendría yo un A menos B, y es diferencia de datos. Y si yo tendría un A menos B, ya es diferente, ya es A y B, ya es unión de datos. ¿Por qué? Porque tengo lo mismo, pero aquí ya va cambiando. Más que nada porque es el número de veces que yo tenga que hacer mi intersección. Ok, también veníamos diciendo, ayer les mencioné lo que era el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral, más que nada, está formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es decir, se compone de todos y cada uno de los sucesos elementales. ¿Como cuál sería un espacio muestral? Como lo que les mencioné hace rato. Cuando nosotros hacemos o cuando hacen las encuestas telefónicas, más que nada es que están ellos haciendo un espacio, están ellos verificando qué producto tiene mejor preferencia sobre el otro. El espacio muestral es una parte del espacio probabilístico. Como su propio nombre indica, está formado por los elementos de la muestra. Al contrario, en el espacio probabilístico, engloba todos los elementos, incluso aunque no salgan recogidos en la misma muestra. En el espacio muestral se denota con la letra griega, que es lo que parece una casita, entre paréntesis lo que significa omega. Está compuesto por todos los sucesos elementales y lo que es compuesto de la muestra y por lo tanto coincide con el suceso seguro, es decir, aquel suceso que siempre va a ocurrir. ¿Cómo que podemos nosotros ahí? Un ejemplo de suceso seguro. A ver, vamos a ver. ¿Quién me da un ejemplo de un suceso seguro? Vamos con Hilda. A ver, Hilda, dame un suceso seguro. ¿Cuál sería un suceso seguro para ti? Hay muchos ejemplos. Pues cuando está nublado el cielo, eso pues significa que va a llover. Bueno, puede ser algo seguro y el cielo está muy oscuro y empieza a Pero, haber mucho aire. pero a veces depende que se viene solo el aire y que el cielo se nubla y no llueve. Eso vendría siendo más que nada un ejemplo de probabilística, ¿no? Un suceso seguro, vamos a poner un ejemplo. Las tiendas departamentales. Llueva, truene, relampaguee, se acabe el mundo, dijera. ¿Qué es lo que va a suceder con esas tiendas departamentales? ¿Qué es lo que sucede con la gente cuando hace mucho frío? La gente no para de ir a comprar. O sea, ese es un suceso seguro. Más que nada, un ejemplo, cuando nos ponen, así que hay probabilidades de que llueva, el cielo se nubló y todo eso,
y hay muchos vientos, a veces no suele suceder o no llega a pasar. No suele pasar de que llueva, de que haya truenos, cuando, no sé si los han visto, cuando nosotros nos dicen o nos ponen nos anuncian en lo que es en el sistema meteorológico, nos dicen, es que va a llover a tal día, y viene y amanece el día siguiente bien soleado. Ese viene siendo un estudio probabilístico. Lo que hace un estudio de espacio de muestra viene, por eso le digo, es un suceso que es seguro. ¿Cuáles son los sucesos seguros? Que son que en una gasolinera se vende todos los días, que es todos los días algo que no se puede detener. En las tiendas departamentales también. A veces que nazcan niños todos los días, tampoco se puede, es un suceso seguro, eso nosotros no podemos detenerlo. Es algo que está siempre a la orden del día. Esos son los sucesos seguros. También existen la diferencia entre espacio y muestras probabilísticos. Existen dos diferencias. Primero, es confundir o no confundir un espacio muestral y espacio probabilístico es algo habitual. Que nosotros fue lo que me comentaste ahorita, que suele pasar